Nazar Electronics presenta instrumentos digitales para tablero. Modelos. Serie 10, voltímetros de corriente directa. Serie 20, amperímetros de corriente directa. Serie 30, voltímetros de corriente alterna. Serie 40, amperímetros de corriente alterna. Serie 50, frecuencímetros. Instrumentos digitales. Características generales de todos los instrumentos digitales. Display, LEDs de 3,5 dígitos de 1.42 centímetros. Precisión, más menos 0.1% más menos 2 dígitos. Lecturas, 3 por segundo. Estabilidad, 100 partes por millón por grado centígrado. Temperatura de operación, de 0 a 60 grados centígrados. Alimentación, 120-220 volts, 50-60 ciclos por segundo. Terminales de conexiones de los instrumentos digitales. Vista por atrás. Entradas de los instrumentos para lectura. Alimentación 120-220 volts. Dimensiones de los instrumentos digitales. Todas las dimensiones son en centímetros. Características de los voltímetros de corriente directa serie 10. Escalas: 2 volts, 20 volts, 200 volts y 500 volts. Impedancia de entrada 10 megaohms. Características de los amperímetros de corriente directa serie 20. Escalas de 20 mA a 1 A para conexión directa. Escalas de 2 a 200 mA con derivador externo shunt. Conexión de derivador en amperímetros de corriente directa serie 20. Amperímetro, vista por atrás. Conexiones del derivador al amperímetro. Voltaje de corriente directa. Derivador externo shunt de 50 a 100 mV. Carga. Características de los voltímetros de corriente alterna serie 30. Escalas 2 volts, 20 volts, 200 volts y 500 volts. Impedancia de entrada 2 megaohms. Características de los amperímetros de corriente alterna serie 40. Escalas de 20 mA a 5 A para conexión directa. Escalas de 10 a 200 mA con transformador de corriente. Conexión de transformador en amperímetros de corriente alterna serie 40. Amperímetro, vista por atrás. Conexiones del transformador al amperímetro. Voltaje de corriente alterna. Transformador de corriente de 5 A. Carga. Características de los frecuencímetros serie 50. Voltaje de entrada de 60 a 500 volts de corriente alterna. Escalas de 15 a 200 ciclos por segundo. Montaje de los instrumentos digitales en los tableros. Haga el siguiente corte en el tablero. Todas las dimensiones son en centímetros. 4.3, 9.2, 0.3 de diámetro. Lente del frente. Corte hecho en el tablero. Marco con rosca. Para montar, quite la lente del frente. Inserte el equipo en el corte hecho en el tablero. Coloque el marco con rosca. Atornille con los tornillos de montaje. Coloque la lente del frente. Muchas gracias por su atención. Nazar Electronics es pionero en América en el diseño y fabricación de equipo eléctrico y electrónico desde 1973 y tiene presencia en más de 10 países del mundo. Para mayor información, visite nuestra página en internet www.nazarelectronics.com.